Shalom a todos, espero que se encuentren muy bien. Acá desde la Asociación Braille de Colombia, Daniel Escobar con un segmento más de las gafas de la emuná. Vamos Dios mediante a ir aprendiendo de la mano de los grandes Aikim cómo ponernos las gafas de la emuná. Entonces vamos a conocer Dios mediante un poco más al maestro de emuná de Rabbi Akiva y por qué Rabbi Akiva estudió 22 años con él. El maestro de Emuná de Rabbi Akiva, el rebe de Emuná, es Rabbi Nahum Ish Gamsu. Entonces hay una historia muy bonita que en la época del dominio romano en Eretz Israel, eh, toda la comunidad de Eretz Israel, de la tierra de Israel, reunieron un tributo para el César, como para encontrar más gracia a los ojos del César. Entonces, pensando, pero a quién enviamos que sea una persona honesta con todo lo que tenemos, enviaron un cofre lleno de joyas. Entonces decidieron que el mejor emisario era Rabbi Nahum Ish Gamsu. Se fue Rabbi Nahum con el tributo y en la mitad del camino eh, se hospedó pues en un hotel y se encontró con unas personas que le preguntaron que para dónde iba. Ah, no, con su inocencia, voy para donde el César a llevarle un tributo de parte del pueblo de Israel. Y entonces esas personas eran ladrones y por la noche abrieron el cofre, vieron que eran joyas preciosas, oro, lo sustrajeron y lo reemplazaron por tierra. Al otro día, Rabbi Nahum vio que le habían abierto el cofre y que en su interior había solamente tierra. Entonces, ¿qué dijo eh, Rabbi Nahum? Lo que siempre decía, Gamsule Tová, esto también es para bien. Un nivel de muna demasiado grande, así siguió tranquilamente, ¿no? Si el creador quiere que le lleve tierra al César, le va a llevar tierra. Entonces le llevó la tierra a César, al emperador de Roma, lo llegó allá, abrieron el cofre y el emperador se puso rojo de la ira. ¿Cómo así estos judíos que creen que me van a insultar enviándome un tributo de tierra, de polvo? Entonces, ¿qué dijo Rabbi Nahum? Gamsule Toa, esto también es para bien. Entonces, el mérito de esa emuná tan grande, el profeta Elías se transfiguró en uno de los consejeros del rey, del emperador, y le dijo: Su excelencia, los judíos no son tontos, eso debe ser la tierra mágica de Abraham, que cuando uno la arroja contra los enemigos se convierte en flechas. Entonces el César hizo el ensayo, se fue por allá para las fronteras donde tenía guerra contra los godos, los visigodos, una guerra, y ensayó la tierra, la tiró contra los enemigos, se convirtió en flechas y absolutamente destruyó a todos los enemigos del César. Entonces llegó muy complacido y le entregó a Rabbi Nahum 10 veces más lo que había llevado de joyas, 10 cofres llenos de piedras preciosas y de oro para que los llevara para Eretz Israel. Entonces, en el camino, cuando se iba devolviendo, llegó al mismo hotel, llegaron las mismas personas y se sorprendieron. ¿Cómo? Rabbi Nahum, ¿usted qué? ¿Cómo hizo para volver con vida? No, yo le entregué esa tierra que tenía ahí el cofre y me dieron estas joyas. El César quedó muy complacido. Entonces los ladrones ahí mismo llevaron 10 cofres llenos de tierra para, para donde el César. ¿Qué pasó? Pues lo que nos imaginamos, el César tiró esa tierra contra la pared del palacio y lo único que hizo fue ensuciarla. Para la horca ahorcaron a los ladrones. Entonces es una historia pues muy tremenda de los milagros que obra Hashem con las personas que tienen emuná. Entonces Rabbi Akiva era el alumno de Rabbi Nahum Ish Gamsu.
Entonces resulta que Rabbi Akiva también es el padre de la Torah oral. En la época de Rabbi Akiva estaban bajo el dominio romano, entonces estaba en peligro de desaparecer la Torah oral, la Torah que recibió Moisés en el monte Sinaí, que se la transmitió a Yehoshua, Yehoshua se la transmitió a los Kohanim a los ancianos a los profetas, y de ahí en adelante. Entonces, como estaba prohibido en ese momento estudiar Torah en público, había un peligro de que la Torah se perdiera. Entonces, Rabbi Akiva codificó la Torah oral en la Mishnah. La Mishnah es una codificación de la Torah oral para que no se perdiera. Eso lo llaman por ejemplo en Chabad la primera revolución de la Torah, porque la Torah oral no se podía escribir, pero en aras de que no se perdiera, pues Rabbi Akiva fue considerado el padre de la Torah oral con la Mishnah. La Mishnah más la Gemara se considera el Talmud. La Gemara es un comentario de la Mishnah. La Mishnah es algo como muy telegráfico, son códigos. Entonces la Gemara lo que hace es explicar esos códigos de la Mishnah. Entonces Rabbi Akiva codificó los 6 órdenes de la Mishnah. Entonces, Rabbi Akiva era estudiante de Rabbi Eliezer el Grande y de Rabbi Yehoshua ben Hanina, los dos grandes pilares del Talmud. Entonces, estos dos grandes maestros le transmitieron la Torah oral a Rabbi Akiva, pero resulta que Rabbi Akiva los dejó y se fue a estudiar 22 años con Rabbi Nahum Ish Gamsu, con su Rebbe de Emuná. Rabbi Nahum Ish Gamsu solamente codificó una ley espiritual en todo el Talmud, mientras estas dos grandes luminarias de la Torah oral redactaron miles y miles de leyes, de alajot, de leyes espirituales que están en el Talmud. Entonces la pregunta es por qué Rabbi Akiva se fue a estudiar tanto tiempo con Rabbi Nahum. De hecho, también hay otra Gemara que dice que cuando Rabbi Eliezer el Grande estaba en su lecho de muerte, Rabbi Akiva fue a visitarlo y Rabbi Eliezer lo recriminó, que porque le dedicó tan poco tiempo al estudio con él. Le dijo Rabbi Eliezer que lo que tomó Rabbi Akiva de Rabbi Eliezer equivalía a lo que un perro tomaría del océano. O sea, lo que bebería de agua un perro del océano fue lo que Rabbi Akiva logró tomar de Rabbi Eliezer, de las fuentes pues, de la Torah oral. Entonces, ahí hay una Gemara pues, que es difícil de entender porque Rabbi Eliezer le dijo que iba a morir con una muerte horrible, que de hecho así fue. Entonces no se sabe si fue una maldición o fue una profecía que dijo Rabbi Eliezer. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque Rabbi Akiva le dedicó 22 años al estudio, a estar con Rabbi Nahum, en vez de estar pues, con esas grandes luminarias de la Torah, con los padres, con los dos pilares del Talmud. Entonces, pues la pregunta es muy válida, pero la respuesta es muy simple, es mejor que la pregunta, porque Rabbi Akiva sabía que sin la emuná la Torah tampoco podía sobrevivir. Rabbi Akiva, como hablamos ahorita, codificó la Torah oral, pero sabía que sin esa emuná que le estaba transmitiendo Rabbi Nahum tampoco podía sobrevivir la Torah oral. Entonces, ¿por qué? Porque primero, para poder conservar la Torah oral, la codificó, y segundo, para poder observarla se necesita emuná, porque cuando uno observa la Torah adquiere santidad, una santidad personal. Por ejemplo, solamente estar con una esposa, tener una esposa. Hay muchas leyes en la Torah que si nosotros no tuviéramos emuná, no seríamos capaces de cumplirlas. Entonces, cuando nosotros vamos cumpliendo esas leyes, esas misbot,
vamos adquiriendo una luz divina en nuestro interior. Entonces, cuando no se tiene emuná, es prácticamente imposible observar la Torá. Entonces, ese es el gran mensaje de Rabbi Akiva, que para poder nosotros estudiar Torah, primero debemos tener emuná. Entonces ahí ya traemos lo que nos habla Rabbi Nachman de Breslev en Likutei Moharan 2.25, que nos dice, la Hitbodedut es la virtud más exaltada que existe. ¿Por qué? Pues el Rabarus nos explica, si nosotros tenemos emuná es porque hacemos Hitbodedut. La Hitbodedut es la oración personal en aislamiento, simplemente hablar con Dios, dedicar un tiempo en el día para hablar con Dios. Eso hace que nosotros obtengamos emuná. Entonces, si no tenemos emuná, Dios guarde, no tenemos Torah. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos, porque mucha gente de pronto se pone a estudiar mucha Torah, pero no hace el Hitbodedut, no tiene claro eso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice los sabios y qué es lo que nos enseña Rabbi Akiva? Que si nosotros no tenemos emuná, pues tampoco vamos a tener Torah, Dios guarde. Entonces, por eso es muy importante hacer el Hitbodedut, que es la enseñanza principal de Rabbi Nachman de Breslev. Entonces, Dios mediante con esa enseñanza los dejamos pues en esta sesión de las gafas de la emuná. Esperamos que les haya gustado, Dios mediante la podamos asimilar y poner en práctica, pues hacer Hitbodedut, Dios mediante que después viene la Torah. Muchas bendiciones.